Hay una verdad muy importante. Nadie puede quitarnos la paz si nosotros no la entregamos. Muchos enojos no nacen de lo que está ocurriendo ahora, sino de heridas antiguas no sanadas, que hacen que el corazón reaccione en exceso y pierda la libertad. De lo que se trata aquí es de aprender a mantener firme el corazón, a poner límites con mansedumbre y a reencontrar el centro de la paz en Dios. Incluso cuando la vida a nuestro alrededor sigue llena de contrariedades. Hermanos y hermanas amados, la ira no es solo una emoción pasajera, sino muchas veces una ola que nos hunde en el cansancio y la amargura. Es fácil creer que el problema está en los demás, que si fueran más justos y delicados ya estaríamos en paz. Pero al mirar a fondo, descubrimos que la paz no se nos arrebata si nosotros no la entregamos. El corazón se parece a una casa cuando no tiene un dueño vigilante. Cualquier palabra, mirada o gesto de los demás puede irrumpir, desordenar y romper. Cuando hay un dueño sabio, el corazón sabe abrirse a lo que es digno, cerrarse ante lo que no alimenta el bien y mantener su centro en Dios. Miremos la historia de Carlos. Es un hombre íntegro, esforzado y responsable. Pero cada vez que un compañero se retrasaba, se encendía de ira, llevaba la molestia a casa y la descargaba sobre su esposa y sus hijos. Pensaba que estaba en lo justo y en efecto había una injusticia. Sin embargo, aquella ebullición no guardaba proporción con el hecho inmediato, sino que brotaba del recuerdo de haber sido el hijo mayor que cargó con la responsabilidad ajena. La ira presente tendía un puente hacia años no sanados. Por eso era mucho más intensa que el motivo externo. Con María ocurre algo similar. Las críticas de su suegra la herían no solo por su contenido, sino porque tocaban un vacío antiguo. De niña fue muy cuestionada y de adulta anhela ser reconocida. Al tomar conciencia de esta raíz, María comenzó a perdonar y a reconstruir el sentido de su dignidad desde la verdad de que es hija de Dios y de que se entrega de corazón en su estado de vida. Puede que los demás no cambien todavía, pero su corazón ya está cambiando. Y cuando el corazón cambia, la ira va perdiendo dónde aferrarse. ¿Por qué sufrimos tanto cuando nos molestamos? Porque la ira no solo nos quita la paz, también nos roba lucidez, energía, salud, alegría, vínculos y un tiempo precioso que no vuelve. ¿Cuántas veces caemos en el círculo de imaginar diálogos, ensayar réplicas, tensar cuello y mandíbula, mientras la otra persona quizás cena tranquilamente? Al final, el que pierde somos nosotros. Por eso la pregunta importante no es cómo lograr que el otro cambie, sino cómo mantener el corazón sereno, haga lo que haga el otro. La raíz de la turbación está dentro, heridas no sanadas, expectativas implícitas, el sentido del valor mal ubicado, el amor propio herido. Cuando alguien critica nuestro trabajo, si sabemos que hemos hecho lo mejor y que nuestro valor no depende del elogio o del reproche, podemos escuchar y aprender lo necesario sin derrumbarnos. Pero si vivimos de la aprobación externa, esa misma crítica golpeará justo en lo frágil y encenderá la indignación. Por eso la ira es una campana de alarma que avisa de que hay algo que sanar y un orden interior que restablecer. No se nos llama a la dureza ni a la indiferencia.
Reconocer lo que está mal es necesario, pero permitir que eso gobierne todo el día es otra cosa. Cuando el corazón tiene un dueño vigilante, sabemos discernir qué batallas valen la pena y qué conviene dejar pasar. Aprendemos a situar las expectativas en un nivel realista y flexible, y sobre todo a no colgar nuestra paz de que se cumplan o no. Nadie nos debe pensar ni actuar exactamente como querríamos. Cada persona lleva una historia, un ritmo de crecimiento y unos límites que nosotros no vemos. Esto no sucede de un día para otro. Es la travesía de toda la vida. Levantar un centro interior firme con lentitud y constancia. Llamar a las heridas por su nombre para traerlas a la luz y reconocer los puntos vulnerables para fortalecerlos. Y por encima de todo, cultivar la presencia de Dios. Con nuestras solas fuerzas, tarde o temprano nos desestabilizaremos. Pero cuando sabemos que estamos en sus manos y que nuestra dignidad procede de Él, tenemos un ancla que nos mantiene en pie en medio de las olas contrarias. Precisamente por eso, cuando irrumpe la ira, dejemos que se vuelva una invitación. Invita a detenernos, respirar y mirar dentro. ¿Qué está siendo tocado? ¿Qué memoria despierta? ¿Qué expectativa se ha puesto en marcha? Que la verdad mansa de Dios ilumine. En la carta de Santiago, capítulo 5, se nos dice que no nos quejemos unos de otros para no ser juzgados. Esa palabra nos devuelve a la humildad, a ver la viga en nuestro ojo antes que la paja en el ajeno. La humildad abre la puerta a la misericordia, y la misericordia apaga el fuego de la ira como agua fresca sobre brasas. Poco a poco veremos nacer una libertad nueva. Los demás no pueden quitarnos la paz si nosotros no la entregamos. Podemos decir la verdad con mansedumbre, poner límites sin amargura, hacernos cargo de nuestras emociones sin cargarlas sobre nadie. Y aunque el mundo conserve muchas asperezas, el corazón puede permanecer firme, manso y libre, porque ha encontrado su morada en Dios. Hermanos y hermanas amados, hay un momento muy sutil en el que nos damos cuenta de que estamos repitiendo un patrón antiguo, como cuando un padre ve en su hijo el espejo de su propia juventud inmadura y de pronto el corazón se enternece. En ese instante, la ira, tensa como una cuerda de guitarra, se afloja y deja paso a la compasión. Cuando reconocemos que exigimos a los hijos una madurez que nosotros mismos no tuvimos a esa edad, entendemos que lo que en verdad anhelamos no es el control, sino una relación cercana, de acompañamiento, de caminar juntos. Desde ahí, en lugar de exigir sin cesar, elegimos escuchar, preguntar, leer con ellos las señales delicadas del alma adolescente y, de modo sorprendente, ellos también cambian, no por la presión, sino porque sienten el abrazo que protege. Ese camino abre a algo imprescindible: el perdón. La ira y el rencor son como dos hermanos gemelos. Si abrazamos con fuerza a uno, el otro crecerá. Perdonar no es negar la falta, no es borrar la memoria, ni tampoco volver a una relación que aún no es sana. Perdonar es quitarle las cadenas a nuestro propio corazón, dejar de alimentar el deseo de castigar, devolver a la interioridad la libertad que quedó atada por los ensayos de revancha en la mente. Puedo perdonar y poner límites sabios.
Puedo perdonar y mantener una distancia necesaria. Puedo perdonar al mismo tiempo, recordar la lección para no repetir el error. El perdón es una gracia ante todo para uno mismo, para que la paz tenga un lugar donde habitar. Desde luego, esto no ocurre con una sola decisión. El primer paso es decidir perdonar, un acto de la voluntad, no del sentimiento. Elegimos soltar, aunque la emoción aún no acompañe. El paso siguiente es la perseverancia. Cada vez que vuelve el recuerdo, reafirmamos la elección y pedimos al Señor que ponga su mano sobre la herida para que su gracia vaya empapando como rocío nocturno la tierra reseca. Y llega el último paso, cuando de pronto nos descubrimos pensando en esa persona o en ese hecho sin que el corazón se contraiga. Entonces sabemos que los cerrojos se han abierto. Hay un discernimiento importante entre sentir ira y actuar desde la ira. Sentirla es muy humano, no es pecado. La cuestión es qué hacemos con ese fuego. Podemos tomar un respiro profundo, demorar la reacción, usar palabras serenas para expresar lo necesario, elegir buscar soluciones en vez de aferrarnos a la queja. La madurez espiritual no consiste en volvernos insensibles, sino en no permitir que la ira tome el volante. Y para lograrlo necesitamos conocernos, saber nuestros umbrales, los puntos vulnerables y aprender a detenernos a tiempo. Una comunicación honesta y oportuna puede descomprimir la acumulación. ¿Cuántas veces callamos por miedo al choque? Guardamos dentro y luego estallamos con palabras que desgarran la relación. Si habláramos antes con más mansedumbre y un lenguaje de responsabilidad, todo sería distinto. Podemos comenzar describiendo nuestra experiencia. Me siento incómodo cuando sucede esto. Necesito que lo ordenemos juntos, en lugar de etiquetar al otro como egoísta o desconsiderado. Cuando el interlocutor no se siente juzgado, se abre con más facilidad y nosotros aprendemos a tender puentes en vez de levantar muros. La humildad es el cimiento de la paz. Todos hemos tenido momentos de palabras fuera de lugar, de retrasos, de heridas causadas a otros. También nosotros mismos, si subimos al pedestal del orgullo, la ira se convierte en sentencia implacable para el prójimo. Pero si recordamos las veces en que nos perdonaron, en que necesitamos que alguien nos esperara y nos comprendiera, el corazón se ablanda, la mirada cambia y nuestras respuestas se vuelven curativas en lugar de dañinas. La humildad también nos ayuda a no interpretar todo como algo personal. Muchas veces el otro actúa con rudeza porque está sumergido en un miedo innombrado, en un cansancio que no vemos. Al cambiar de perspectiva, la ira se retira y aparece la compasión. En el Evangelio, Jesús nos recuerda que no miremos la paja en el ojo ajeno, olvidando la viga en el propio. Solo cuando retiramos esa viga podemos tocar al otro con verdadera delicadeza. Desde ese fundamento avanzamos hacia prácticas concretas, no como una fórmula rígida, sino como respiraciones que alimentan el interior. Primer paso, custodiar el corazón. Elegimos lo que entra, sin llenar el alma de chismes, noticias sombrías y contenidos que siembran zozobra. Buscamos lo bueno, contemplamos lo bello, permanecemos en lo verdadero.
Cultivamos vínculos sanos, porque el corazón, como un jardín, florece a partir de la semilla que sembramos. Segundo, ejercitar la pausa. Cuando sentimos que sube la irritación, nos detenemos, respiramos, susurramos una súplica de luz. El intervalo entre estímulo y respuesta es el lugar donde germina la libertad. El momento que nos permite elegir cómo responder en vez de ser arrastrados. Después, procurar entender antes de juzgar. Puede que detrás de una conducta molesta haya un dolor oculto, un límite que no comprendemos. Al cruzar a la orilla del otro e intentar mirar con sus ojos, muchas iras se disuelven por sí solas. Por último, aprender a expresar lo que vivimos con serenidad, envolviendo la verdad en bondad, porque la verdad no necesita gritar para hacerse oír. La vida de oración es la fuente de una fuerza apacible. Podemos rezar el rosario mientras caminamos, guardar unos minutos de silencio ante el Santísimo, leer un salmo que armonice con lo que vivimos, o simplemente respirar hondo y recordar que cada aliento es un don. Lo esencial no es la forma, sino el deseo de comunión. La decisión de no remar solos. En la oración entregamos al Señor lo que excede nuestro alcance. Aprendemos a confiar en que Él sigue obrando en los trazos aparentemente sinuosos de la vida. Y recibimos la gracia para perdonar, ser mansos y conservar la paz en medio de la adversidad. Junto con la oración, cuidamos el proceso de sanación. Todos cargamos cortes antiguos, algunos ya nombrados, otros aún escondidos bajo capas de memoria. Cuando los patrones se repiten, cuando la ira brota por el mismo cauce, es una señal de que necesitamos ayuda. Un acompañante espiritual que sepa escuchar, un sacerdote en el confesionario, un terapeuta competente pueden ayudarnos a reconocer el hilo sumergido que conecta el presente con el pasado y a desatarlo con paciencia y constancia. Eso no es debilidad, sino valentía humilde. La fe y la ciencia no se oponen, se complementan, porque Dios sana al ser humano tanto con la gracia como con los medios naturales. Cuando un corazón es tocado por la gracia de Dios y por la luz profesional, la paz crece y la ira pierde terreno. A veces nos preguntamos, ¿cómo distinguir entre la justa indignación y la ira destructiva? La señal está en los frutos. Si la inquietud nos impulsa hacia la caridad, la justicia y las soluciones, y luego se disipa para que regrese la paz. Es un llamado a obrar por el bien. Si, en cambio, nos encierra en un bucle de rencor, amarga el corazón y nos vuelve ciegos a la belleza del prójimo, es hora de soltar, de devolverlo al Señor y suplicar el corazón manso y humilde de Cristo. Él fue enérgico cuando hizo falta defender lo sagrado, pero nunca dejó que el rencor lo dominara. A los pies de la cruz aprendemos la súplica del perdón, y esa súplica abre el camino de la libertad. Todos podemos aprender a vivir con mansedumbre. Nadie está condenado por destino a la cólera, con elecciones pequeñas repetidas cada día, con el sostén de la comunidad y con la gracia de Dios. El corazón crece en una paz firme, entonces nos volvemos una presencia que cura, un lugar donde otros encuentran consuelo, un hogar familiar que aprende el ritmo de la suavidad, un ambiente de trabajo menos tenso,
porque hay alguien que sabe mantener la calma en el momento oportuno. La paz no es ausencia de conflicto, sino Dios en medio de nosotros. Y cuando Él está en medio, la ira ya no encuentra un refugio duradero. Hermanos y hermanas amados, la paz no cae como un rocío casual, sino que crece cuando sabemos permanecer con Dios en los ritmos más sencillos de la vida. Un rosario en un trayecto breve, unos minutos de silencio ante el Santísimo, un salmo que toca la fibra de lo que vivimos, o simplemente inspirar y exhalar con conciencia, recordando que cada respiración es un don. Lo importante no es la forma, sino el deseo de encuentro, la decisión de no cargarlo todo por cuenta propia. Cuando el corazón entrega a Dios su sed de control, la paz encuentra cobijo y la ira va perdiendo su agarre. Junto con la oración viene el compromiso con el proceso de sanación. Todos llevamos cicatrices antiguas, a veces ya nombradas, a veces escondidas bajo hábitos de reacción. Cuando vemos que un patrón se repite, cuando un pequeño estímulo provoca un estallido desproporcionado, es una señal que nos invita a ir más hondo, buscar un acompañante espiritual que sepa escuchar, ponerse de rodillas en el confesionario para ser aliviados por la misericordia, consultar a un profesional de la psicología cuando sea necesario, retomar el apoyo de una comunidad que sabe esperar y comprender. Eso no es debilidad, sino valentía humilde. La fe y la ciencia no se oponen, se complementan, porque Dios actúa tanto por la gracia como por medios muy humanos. Cuando la luz del Señor y la lucidez profesional tocan juntas la herida, el corazón se aligera y la libertad interior crece. En este camino no estamos solos. Dios está con nosotros. Él desea vernos libres, en paz, maduros. Conoce las curvas de la injusticia, las amarguras sin nombre, los momentos en que reaccionamos antes de pensar. Él no condena nuestras emociones, pero nos invita a subir más alto, a acercarnos a la mansedumbre y a la misericordia. Ese ritmo no se logra de la noche a la mañana, sino subiendo y bajando, cayendo y levantándonos, ejercitándonos hasta madurar. Cuando estamos cansados, nos apoyamos en el corazón del Señor. Cuando tenemos miedo, nos aferramos a su promesa. Y cuando somos débiles, suplicamos la gracia para elegir una vez más la paz en lugar de la ira. Al mirar a Jesús, vemos el modelo luminoso. Fue malinterpretado, difamado y abandonado. Y aún así no permitió que el rencor ocupara su lugar. Hubo momentos de gran firmeza, como cuando purificó el templo para defender lo sagrado, pero su corazón no estaba impregnado de amargura. En la cruz, en el culmen de la injusticia, sus palabras fueron de perdón. Allí aprendemos a discernir entre la indignación justa y la ira destructiva. La indignación justa nace del amor y tiende a sanar. Impulsa a una acción constructiva y luego por sí misma se aquieta para que la paz regrese. La ira destructiva, en cambio, solo alimenta el amor propio herido. Exige venganza, rumia por dentro y reseca lo mejor que hay en nosotros. La señal para distinguirlas está en los frutos. Si después de obrar por la justicia, el corazón vuelve a estar en calma. Ese impulso vino del amor.
Si tras todas las palabras el corazón queda denso de rencor, es momento de ponerlo ante el Señor para que lo purifique. La paz, por tanto, no es ausencia de conflicto, sino presencia de Dios. Cuando exigimos perfección a todas las personas y a todos los acontecimientos, solo nos atamos a la frustración. Cuando anclamos el corazón en la presencia del Señor, tenemos un centro que no vacila ante la tormenta. De ese centro nace una actitud esencial: la confianza. Mucha de nuestra ira brota de la necesidad de control. Querer que los otros actúen como nosotros. Querer que todo siga un guión ya escrito. Pero la vida, como sabemos, rara vez sigue una línea recta. Confiar no es resignarse. Confiar es hacer nuestra parte por amor y poner el resto en manos de aquel que escribe recto con renglones torcidos. Actuamos cuando la conciencia nos lo pide. Decimos la verdad con mansedumbre. Ponemos límites cuando hace falta y luego entregamos los resultados al Señor. Allí la ira deja de tener poder último. Este camino necesita comunidad. Nadie puede remar solo entre las olas sin fatigarse. Necesitamos amigos que nos recuerden volver a la paz, que nos corrijan con amor cuando caemos en el rencor, que tomen nuestra mano para orar cuando el corazón pesa. Necesitamos una familia donde los hijos aprendan el ritmo de la mansedumbre. Al ver a sus padres, saber detenerse a tiempo. Un ambiente de trabajo donde la serenidad se vuelva levadura que se expande. Cuando una persona vive desde un centro de paz, todo el clima a su alrededor también se templará y ablandará. Las discusiones quizás sigan, pero la llama de la acritud ya no tendrá dónde incendiarse. Ahora, que cada uno haga un gesto sencillo, traiga al corazón el rostro de aquella persona por la que aún se siente pesado. Pregúntese: ¿qué me está quitando esta ira? La paz, el tiempo, la capacidad de disfrutar el presente, la libertad interior. Y luego, con honestidad, pregúntese: ¿vale la pena seguir cargando con este peso? Si la respuesta es no, elia soltar, iniciar el perdón. No hace falta que sea perfecto en un instante, basta con que sea sincero. Susurre al Señor: quiero perdonar, pero no tengo fuerzas. Pon tu mano sobre la herida y dame la gracia para dejar este peso. Mire también algún ámbito donde la ira visita con frecuencia. Tal vez el tráfico, una relación cercana, un trabajo de mucha presión. Pregúntese qué hay detrás, qué expectativa no cumplida, qué herida latente, y elija un paso concreto y pequeño, una conversación en la verdad con mansedumbre, una cita con un profesional, un tiempo más fiel para la oración y el examen del corazón. La paz se edifica con ladrillos humildes. Recuerde, no es un temperamento el que decide nuestro destino. Cualquiera puede aprender a vivir con mansedumbre. El corazón más fuerte no es el que ruge, sino el que sabe dominarse, confiar y ponerse bajo la mirada de Dios. Cada vez que elegimos perdonar en vez de aferrarnos al rencor, decir la verdad con voz serena, detenernos a orar antes de responder, colocamos otra piedra en el cimiento de la libertad interior. Y la Virgen María, los santos y la comunidad de fe caminan a nuestro lado. Nos levantan cuando tropezamos y nos recuerdan que la paz es un verdadero don para quienes perseveran con el Señor.
Cuando la paz se vuelve el centro, cambia nuestra manera de mirar la vida. Ya no vemos a las personas como una amenaza, sino como hermanos que también combaten batallas invisibles. Ya no vemos los acontecimientos como tropiezos inevitables, sino como oportunidades para amar con un amor maduro. Ya no nos vemos como jueces del mundo, sino como discípulos que aprenden a permanecer al pie de la cruz para acoger el corazón manso y humilde del Maestro. Desde ahí caminamos más ligeros, hablamos más despacio, amamos más hondo y regalamos al mundo una presencia apacible y firme. Amén.